tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Buenos días, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Cada vez más oscuro, como se pueden dar cuenta. Son las 7:02 de la mañana, sin embargo parece que se está oscureciendo los tiempos. Tremendos problemas hoy, no estamos saliendo en YouTube por ahora, así que vamos a ver si podemos pegarlo en un rato. Mientras tanto, seguimos por Facebook. ¿Qué les parece? El tema de hoy, by the way, hoy estoy supliendo al pastor Antonio Isrosique, que estaba con un poquito de tomada la voz. Así que, ¿qué les parece si oramos y vamos a Primera de Timoteo? Amante y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Queremos suplicarte que tú puedas ayudarnos a leerla de una manera un poquito más interesante o más escueta para poder entenderla y saber qué es lo que tú nos quieres decir hoy a través de tu palabra. Y no solamente hoy, sino a cada uno de nosotros en nuestro propio contexto y realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos leyendo el libro de Timoteo. Y entonces Timoteo tiene varios mensajes, entre los cuales nos gustaría leer un poquitito mejor el capítulo 4. Nosotros lo único que vamos a hacer ahora es entender dos cosas. Número uno, por favor, entienda que cuando estudian conmigo la Biblia, normalmente los martes, hoy es viernes, nosotros lo que tratamos de hacer no es predicar o sermonear o hablar de lo que creemos como denominación, sino simplemente dedicamos a leer una parte de la Biblia, que hoy nos toca Timoteo 4, como lo hicimos el martes. Estamos solamente siguiendo y profundizando un poquito más la idea. O sea, si usted vuelve al martes, creo que era 1138, el tema 1138 de octubre 8, va a parecer que uno ya leyó y eso era todo, ¿verdad? Bueno, ahora se va a dar cuenta como eso que estudiamos no era nada, pues se puede ir más profundo. Y es más, si yo tuviera tiempo en este programa, iría aún mucho más profundo, 3 veces más profundo.
Es más, voy a tratar de mostrárselo antes de terminar, pero no tendría que subir 2 fotografías más, a ver si tenemos tiempo. Entonces, vamos a leer esta parte. Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, predicción de la apostasía. Por eso el título de hoy se llama Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Entonces, dice allí, predicción de la apostasía es el titulito que le agregan a la Biblia, ¿no? Pero el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente a la iglesia. Este es San Pablo escribiendo, pero parece Juan. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo habla a través de los dos? Juan en el Apocalipsis, capítulo 2 y 3, dice, el que recibió el mensaje de la palabra de Dios por el mensajero, que es Jesús, ¿verdad? Algunos creen que es el pastor, un hombre, pero es Jesús. Por eso Juan 1.1 comienza diciendo, después de que Juan recibió la revelación del Apocalipsis, se pone a leer los 3 evangelios de sus compañeros y dice, no, acá falta algo, acá hay un... Están escribiendo del Jesús hombre, pero tenemos que escribir del Jesús de la creación hasta el final, del que es el principio y el fin. Y entonces comienza diciendo en el principio, y habla de Jesús, ¿verdad? Era la palabra. Entonces, Él es esa palabra dada a las 7 iglesias. Por eso dice el ángel, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene a Jesús en su mente y en su corazón, el Espíritu Santo le da la palabra. Y entonces viene este mensaje y le habla a la iglesia 7 veces. Durante toda la historia de la iglesia, de los últimos 2000 años, Dios le viene hablando a la iglesia a través de personas que están vendidos a Jesucristo, que tienen a Jesucristo en su mente y el Espíritu Santo en su corazón. Y entonces, cuando hablan, el Espíritu tiene poder y autoridad para abrir el oído. Entonces, fíjense lo que dice Pablo. Dice, pero el Espíritu dice, o sea, en otras palabras, está escrito, estamos leyendo la Biblia, ahora el Espíritu te tiene que abrir el oído. Entonces el Espíritu dice claramente, no hay ninguna duda, cuando el Espíritu Santo habla tú quedas convencido. Y entonces dice que en los postreros tiempos, o sea, en el tiempo del fin, estamos hablando acá de Apocalipsis, está dividido en 3 partes, ¿verdad? Los primeros 7 capítulos, los segundos 7 capítulos y los terceros 7 capítulos. Todo está en el capítulo 1 y del capítulo 2 en adelante, Dios tratando de hacerles entender a todos lo que dice el capítulo 1. Es más, la verdadera revelación del capítulo 2 al capítulo 22 de Apocalipsis son solamente 4 versículos en el capítulo 1. Es impresionante de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ahora te dice, el Espíritu dice claramente a la iglesia, este es Pablo, que está hablando prácticamente con las mismas palabras que Juan usa a las 7 iglesias. Algunos van a apostatar de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores, que sacan la Biblia y ponen la emoción. Qué interesante que tiene que ver mucho con los muertos, con el espiritismo, con doctrinas de demonios. Lo mismo que hizo Lucifer con Eva. Dios le habló a Eva, los entrenó, los equipó, eran perfectos, no tenían ninguna tendencia al mal. Sin embargo, número 1, atrajo a Eva. 2, el demonio no tiene la conciencia cauterizada, le importa poco lo que le suceda a tus hijos y a tu familia. Entonces, 3, le apagó la fe dudando de Dios, le puso una duda potencial, le apagó la fe. Después dice que le pareció bueno a Eva. Y tercero, la convenció con una doctrina de demonio. Tú puedes ser igual que Dios. Y eso es lo mismo que va a suceder ahora en los tiempos del fin. Y así como el demonio vuelve a hacer lo mismo que hizo con Eva al principio, entonces en el resto del capítulo 4, pero específicamente del versículo 2 al 5, Dios llama a la nueva creación, a los que siguen al nuevo Adán, que es Jesucristo, a hacer lo mismo que Dios les recomendó a Adán y a Eva en la creación. Número 1, pongan sus ojos en la creación. Lo mismo sucede en Apocalipsis 14 y capítulo 7. Interesante.
y capítulo 21. Las 3 veces, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 21 de Apocalipsis, las 3 veces Dios lleva los ojos y los oídos de los seres humanos a la creación, a una comunión entre Dios y el hombre. En el capítulo 7, el sellamiento. En el capítulo 14, temed a Dios y darle gloria, la creación, y habla de la creación claramente. Y en el capítulo 21, Dios otra vez con el hombre y su tabernáculo con él, o sea, el Edén. Interesante. Bueno, ahora acá hace lo mismo. San Pablo, al unísono con Juan, dice, hey, el Espíritu le está hablando a la gente que hace de las Escrituras su autoridad de fe. Cuidado, ninguna otra inspiración. Si existe otra inspiración para ti en tu denominación, la denominación que sea, es para llevarte la Biblia. No es para anular la Biblia. No es para dedicarte a esa inspiración y olvidarte de la Biblia. No, esa inspiración es llamada y es usada para traerte a la Biblia. La Biblia es la única regla de fe completa y perfecta para prepararte para el tiempo del fin. Eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Entonces, 3 problemas de los tiempos del fin. Hay gente que apostata de la verdadera fe, que es la palabra de Dios. Hay gente que echa oído a espíritus engañadores en vez del espíritu que habla a través de la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios y el espíritu te habla a través de esa palabra. Y entonces, siguen doctrina de demonio. ¿Qué son doctrina de demonio? Bueno, es muy fácil. Si usted va a Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9, Jesús le dice a los discípulos, ustedes son unos malditos desgraciados, sin gracia, porque han cambiado vuestra tradición, han cambiado los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Y normalmente tiene que ver con alimentos, con vestimenta y con principios de la creación. ¿Cuáles son los principios de la creación? El reposo y el matrimonio. Hoy día hay 2 lecturas. Hay iglesias que te dicen que el matrimonio no es puro, y entonces los hombres, las personas que se dedican, hombres y mujeres que se dedican a Dios y al servicio de Dios y al ministerio, no se debieran casar. Y te dicen que en vez de comer cordero para festejar la Santa Cena, debieras comer pescado. Y si tienes plata, puedes dar una ofrenda y come lo que quieres. Interesante. ¡Qué tradición! Yo no entiendo cómo gente tan inteligente puede ser tan, no quiero decir tonta o estúpida, tendría que decir, como dice la Biblia, que hemos perdido la razón. Por eso Dios dice, para vencer al demonio se necesita sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La mente de Cristo. Una mente dedicada a la adoración y al servicio de Dios. Dedicada a hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera pensar que, me puedo salvar. Viene al médico y te dice, ¿qué podemos hacer? Yo te puedo salvar. Bueno, déjame consultarlo con Dios, a ver si Él me quiere poner a descansar o dejarme seguir viviendo. O sea, todo hay que pasarlo por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo diferente a lo que te dicen los hombres, hay que ir a la palabra de Dios y a la oración. Entonces ahora te voy a poner aquí, tengo un montón de problemas con el sistema, pero seguimos predicando. Entonces acá te voy a poner el cuadrito, que tú le sacas fotocopia, que tú le sacas foto. Mi cabeza está totalmente dispersa porque estoy teniendo un montón de problemas con los equipos. Según yo no estoy saliendo, pero según Facebook estoy saliendo. Pero acá arriba no estoy saliendo. En YouTube no estoy saliendo. Entonces, fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, en este cuadrito. A la izquierda, la primera columna, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son para que sepas en qué renglón estás. Arriba dice 1 Timoteo 4, 1T4 es 1 Timoteo 4. Después dice escrito está lo que dice el texto y después dice lo que dice el significado. En el último no te pongo nada porque te lo dejo para que tú te des cuenta de lo que es. Básicamente es el mensaje a las 7 iglesias. Entonces dice, el primero dice en el versículo 1, pero escrito está, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en el tiempo del fin, en estos tiempos, la gente va a estar totalmente ansiosa. Por eso mucha gente hoy día toma pastillas para la presión y pastillas para la depresión y pastillas para la ansiedad. Eso está profetizado. Entonces, si nosotros fuéramos a la Biblia, solamente la Biblia, y creyéramos lo que la Biblia dice en vez de dejarnos llevar por los predicadores,
La mayoría de las predicaciones son interpretación de las Escrituras, cuando Dios lo único que quiere es que tú las leas para que el Espíritu de Dios, te lo dice 7 veces en el Apocalipsis, y Juan, después de haber recibido la revelación del Apocalipsis, viene a Juan 6 y te dice, es solo el Espíritu el que te puede enseñar quién Jesús es. O sea, tú tienes un discípulo que se llama Juan, que caminó 3 años con Dios en la tierra hecho hombre. Caminó 3 años con Dios. Fue bautizado en el bautismo de Juan. Y caminó 3 años en la tierra. Y por no haber recibido el Espíritu Santo durante esos 3 años, porque lo recibió en el Pentecostés, él no entendió quién era Jesús. De tal manera que sus 3 compañeros, Lucas, Mateo y Marco, que escribieron 3 evangelios, se llaman evangelios sinópticos, pero no tienen nada que ver con el evangelio de Juan. Porque Juan escribió un evangelio totalmente diferente. Porque el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús. Ahí está el quid de la cuestión. Cuando el Espíritu Santo te revela quién es Jesús y te muestra que la única forma de libertad de estos demonios que tienen la conciencia cauterizada, que usan gente que pueden ser sincera, pero después por el narcisismo de que la gente los sigue en grupos grandes y ellos comienzan a ser centro de las cosas, se tornan predicadores, se tornan directores de grupos pequeños, se tornan ancianos de iglesia, líderes de fe vacía. Entonces la gente vive con pastillas porque no puede vivir en la época que vivimos, porque no han encontrado el reposo. El reposo tiene 3 características. Número 1, tiene un tiempo. Número 2, tiene un Señor. Y número 3, tiene un espíritu. Por eso Moisés cuidó los tiempos de Dios. Jesús se convirtió en el Señor del reposo. Y Juan te dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Te dice las 3 cosas. Te dice el Espíritu, el Señor y el día. Por eso existe el Apocalipsis. Entonces cuando tú tienes estas 3 características, que es el mandamiento de Dios, la dádiva de Dios y el Espíritu de Dios, o sea, tienes el día que Dios escogió, el Salvador que Dios escogió y el Espíritu que Dios te mandó por pedido de Jesús. Tú reposas en la palabra y en la fe y los demonios no tienen acceso a tu oído. Por eso dice, cuando tú, las 7 veces en la iglesia, en las 7 iglesias dice, la palabra de Dios abre el oído al Espíritu. Y acá en Timoteo 4, 1 Timoteo 4 te dice, en los postreros días la gente va a cambiar su oído. Va a oír demonios en personas, en seres humanos. Acuérdate que todos los seres humanos son hijos del demonio a menos que vuelvan a nacer de Jesucristo. Y por eso esto no está saliendo en YouTube, porque el diablo siempre tiene que meter su cola y Dios se lo permite, por supuesto. Así que los que busquen y los que se perfeccionen en buscar en Facebook van a encontrar la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, lo mismo dice en las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ok? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Entonces, que eso es lo que significa. Versículo 1, segunda línea, dice, se apartarán de la fe. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a poner obras en lugar de la Biblia. Obras en lugar de la fe. Van a creer que somos salvos, para que nadie se gloríe, por gracia, como dice Efesios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por las obras que Dios tiene guardadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces la gente dice, ve, la fe tiene obras. Esas son las fe que Dios creó desde antes de la fundación. No, esas son las obras que Jesús hizo para salvarte, no las tuyas. Dios tiene obras. Dios son las mismas obras por las cuales Dios liberó a Egipto. La Pascua. ¿Okay? La comunión entre Dios y los hombres. Por eso el que no puede perdonar puede ser llamado en la Pascua, pero no te dejas escoger porque prefieres seguir en el chisme, condenando, juzgando, llamándole la atención a la gente pensando que tú eres perfecto y los demás son pecadores, cuando el que entiende malas cosas eres tú. Dios no te llamó a juzgar, ni a condenar, ni a ser sargento ni comisario de nadie. Dios te llamó a venir a la palabra y a la oración para que Él te pueda hacer discípulo de Jesucristo, obrero del Evangelio, por testimonio, por el cambio que Él hace en ti, a través de las obras que Él tiene reservadas. ¿Y cuáles son esas obras? La Pascua. Los panes sin levadura, que la mayoría de gente no la entiende, por eso
Santa Cena en las iglesias está vacía, pero no es la ceremonia en sí, sino que la gente no llega a perdonar a su prójimo. Por eso la comunión no existe, y al no haber comunión, tú intentas venir a Dios y contaminas la gracia de Dios en vez de venir y adorar a Dios con corazón puro y tierno, porque no perdonas. Dios te dice, yo no te puedo aceptar tu adoración a menos que tú entres en comunión conmigo y con los hombres. Por eso muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Vieron cómo la Biblia hace efecto en todo? Entonces el número 3, versículo 1 todavía dice, escuchan espíritus de demonios. Se tornan espiritistas. ¿Has visto que la gente hoy no puede controlar sus emociones? ¿Te has dado cuenta? La ansiedad, la depresión, la angustia. La gente anda acelerada a 1000 por hora, no puede controlarse. Hay un desbalance tremendo entre el liderazgo, entre los genders. En un tiempo eran puro macho y nada de mujeres, ahora mucho feminismo y poco hombre. No hay balance, el diablo lo lleva de una punta a la otra, y ese no es mi tema. Pues espiritismo. Cuando el diablo toma el control, todo muere. Todo está ansioso, todo está en problema. Y no hay un balance como Dios hizo. Puso al hombre y a su mujer. No, es un balance. No es la costilla en el medio del cuerpo. O el hombre es machista o hay feminismo, pero no hay balance. Y normalmente todo manejado emocionalmente, no por el fundamento de la palabra de Dios y la intercesión en la oración. Todo es por el chusmerío. Me dijo tal, no le diga a nadie, pero yo le cuento. La crítica, el chisme, gente sin trabajar, gente. Por eso Dios, cuando entró el pecado, lo primero que Dios hizo fue mandarlos a trabajar, ocupar la mente. Por eso dicen que la mente desocupada es taller de Satanás. Por eso Dios dice, mira, la única forma de pelear contra Satanás es con sabiduría, la mente de Cristo. Una mente ocupada en el Evangelio de Jesucristo, en trabajo misionero. Pero cuando nosotros no trabajamos, tenemos la mente desocupada. Y una mente desocupada lo único que hace es pensar en gente, no en Cristo. Porque cuando tú piensas en Cristo, Cristo te dice, ocúpate de mis hijos. Como una madre se ocupa de sus hijos y luego de sus nietos. Y no puede dejar a sus nietos. O sea, un amor aún más grande que por los hijos. Lo mismo cuando tú pones los ojos en Jesús y encontraste a Jesús, Jesús te dice, ahora ocúpate de mis hijos, sé mi discípulo, sé un buen obrero. Entonces en la línea 4 dice, hablan hipocresía y mentiras. O sea, oh, mira, te llamo porque he visto algo incorrecto. En realidad lo que tiene ganas es de chismear y siempre ve problemas. ¿Entiendes? Oh, te llamo porque esta no es la doctrina verdadera. Oh, te llamo porque, maestro, ¿cómo permites que tus discípulos no se laven las manos? Y Jesús le dice, ustedes se preocupan por no lavarse las manos y están dejando a sus padres morirse de hambre por llevar el dinero que le tienen que dar a sus padres a la iglesia. O sea, le están mintiendo a Dios diciéndole, te traigo mi ofrenda, cuando esa ofrenda en realidad es la plata que tú le tendrías que estar dando a tus padres. Y tú te estás guardando la ofrenda que le tendrías que dar a Dios. Y ahora te viene a preocupar porque los tipos no se están lavando las manos. ¿Te das cuenta? La hipocresía, eso ya no es hipocresía, ya es mente cauterizada. Y es exactamente lo que dice. Y entonces cuando ya tienen la mente cauterizada y no pueden ver la palabra de Dios, comienzan a inventar sistemas y doctrinas de purificación, métodos de purificación. Y entonces ahí viene el versículo 3, la línea 5, que dice, prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos. Entonces, si la Biblia dice que tú tienes que abstenerte de algunos alimentos, pues escrito está. Pero si la Biblia no lo dice, por ejemplo, en Semana Santa tú no puedes comer carne, pero si das una ofrenda puedes comer lo que tú quieras. O sea, ¿entiendes? A Dios lo arreglas con plata, con dinero. Es medio raro eso, ¿no? Lo espiritual por lo material. Bueno, el que no se da cuenta con eso, por eso necesita sabiduría, la mente de Cristo. El que no se da cuenta por eso, ya no se da cuenta con nada. Entonces se prohibirán casarse.
O te tienes que casar solamente con la bendición del hombre, cuando el que da la bendición tiene que ser Dios. O está por el otro lado la filosofía de que no, ¿para qué nos vamos a casar? Vamos a vivir juntos y si funciona, pues finalmente después nos casamos. Hacemos un certificado. Si no, vemos qué hacemos. Vamos probando hasta que alguien nos caiga bien. Entonces ahí están los principios. Cuando el principio de la creación, por eso Dios te manda a la creación, era que había un reposo donde había un Dios, un Salvador y un Espíritu, que finalmente en Apocalipsis vuelve a estar las tres cosas juntas. ¿Ok? Acuérdate que en Génesis capítulo 1 estaba el día de reposo, el día del calendario, el día de reposo, el sábado, séptimo día de la semana, el Señor, que era el que hablaba, por eso Juan 1.1 comienza diciendo, Él, la palabra, la que decía las cosas, el que decía que esto se haga y que era bueno en gran manera y todo eso, y el Espíritu. El Espíritu se movía y creaba, pero había alguien que decía, vamos a crear esto, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablaba en plural, porque estaban los dos. Por eso hay dos testigos en la tierra, Dios sentado en el trono y Jesús y el Espíritu Santo trabajando en la tierra, y no estoy hablando de la doctrina Trinidad. ¿Okay? Entonces, versículo 3 dice, versículo 5, línea 6, dice, regresa al Dios de la creación, vuelve al Edén, vuelve al Dios original, y Él te va a dar un Salvador. Y ese Salvador va a orar a Dios, va a rogar a Dios. Juan, interesante como Juan otra vez, 14, versículo 15, si me amáis guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os enviaré otro Consolador. Versículo 26, el Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 13 del Evangelio según San Juan, que te enseñará todas las cosas. Directamente de la mente de Dios a la mente del ser humano. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. La mente de Cristo. Ese es el milagro que Dios hace. Y entonces ahora te vas a Apocalipsis 13 para hablar de la gran bestia y otra que la bestia. La bestia, hablar de la bestia queda así chiquito con todos esos calendarios y esas matemáticas que hacen. Cuando Dios produce en ti el milagro de crear la misma mente, la misma forma de pensar que Jesús. Y con esa mente tú vences a la bestia, al falso profeta, para que le entienda, y a los tres espíritus de manera de rana, que son justamente el espiritismo que está hablando San Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Acá fuimos de alguien que no sabe nada a alguien que mastica hueso proféticamente hablando. Apocalipsis 13. Y entonces, versículo 5, número 7, te dice, la única forma de vencer es por la palabra de Dios y la oración. O sea, la palabra de Dios es el mensajero de las 7 iglesias. Cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis tiene un mensajero, que es la palabra de Dios. Y después la oración es esa comunicación que el Espíritu te habla al oído y tú le hablas al trono de los cielos. Es el único archivo de comunicación inscripto que el diablo no puede romper. Cuando tú vives en la palabra, le ofreces tu vida a Dios en sacrificio sin tener en cuenta los pecados de nadie y sin meterte en la vida de nadie, sin juzgar ni condenar a nadie, como dice la ley del Antiguo Testamento, amando a Dios con toda tu mente y tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, como es la regla de oro del Nuevo Testamento, y recibiendo la dádiva del Dios que está sentado en el trono, que es Jesucristo, para poder recibir la revelación del Espíritu sobre Jesús, que es el libro del Apocalipsis y las epístolas paulinas. Entonces tú ya no vas a ser una persona below average, por debajo del promedio. No vas a ser una persona promedio. Vas a tener una espiritualidad por encima del promedio. No vas a ser ni gentil perdido, ni los que quedaron en el atrio del capítulo 6 de Apocalipsis, ni vas a ser la gran multitud, sino que probablemente sirvas a Dios en los últimos días de tu vida, como aquel grupo que está junto al Cordero y al Padre, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, con el nombre de Dios escrito en su frente, y el del Cordero. Por eso, tú puedes leer de diferentes maneras el libro de Timoteo. Pero en el libro de Timoteo tú puedes dividir el capítulo 4, que es los tiempos del fin, el discipulado y la salvación final, en 3 áreas. Del 1 al 5, del 5 al 10 y del 11 al 16. Son 5, 5 y 5.
Así que te invito a hacerlo. ¿Qué te parece? Vamos a las oraciones de hoy. Y no estamos saliendo en YouTube. Lamento que no hayamos salido en YouTube. Ya le pediremos a nuestro coordinador de la iglesia virtual, el pastor X Rosique, que por favor lo saque en YouTube en algún momento cuando podamos. Así que, queridos hermanos, ¿qué les parece si vamos a las oraciones? Yo voy a ver si tengo acá tengo oraciones, sí. Recién estoy abriendo, así que estoy viendo a los últimos. Javier Pérez, Edith García, Peñalosa, 18 personas más en Facebook. Roberto Amaro dice: buenos días, pastor, bendiciones familia, virtual, bendecido viernes, Dios los bendiga. Donde quiera que vayan, saludos, familias en Cristo. Pido oración por los enfermos de cáncer, por Matías, mi familia Amaro Galvez. Muy bien, Amaro Galvez, la familia Amaro Galvez. Ese es un familión. Y por Matías, que tiene cáncer. Muy bien, a Matías siempre estamos orando por él. Javier Pérez dice: pido de sus oraciones por una cirugía de colonoscopía el lunes 14 de octubre a las 7:30 de la mañana. Javi, cirugía de colonoscopía. El lunes 14, vamos a estar orando, 7:30 de la mañana, gracias. Eleuterio González, pido oración por mi familia, gracias. Javier Pérez, Eleuterio, Amaro Galvez. Ana Bella Zambrano dice, Alma Bella Zambrano dice: poderoso mensaje, bendito sea Dios por su palabra, amén. Laura Karen dice: wow, mega interesante. Interesante, ¿no? Que uno lee la Biblia y... interesante. Acuérdense, le digo esto: el que lee entienda, el que escucha entienda, el que escuche. Usted puede sacarle a la lectura de la Biblia 7 niveles diferentes de profundidad, 7 escalas, pero tienen que ser bíblicos, ¿eh? No se puede salir a creer lo que usted crea, porque si no se va a escuchar doctrina de demonios. Nena Martínez Vasconcelos dice: muy buenos días, mi linda familia, Dios derrame grandes bendiciones en cada uno y le guarde en todo momento, amén. ¿Cómo estás, nena? María Delia Castillo desde Perú dice: le pido sus oraciones, Pastor Walter, por Ana Guajardo. Ana, ¿cómo está Ana? Norma López, Norma, Mariela, que padecen de cáncer, por todos los enfermos que luchan día a día por este mal. Cáncer también. Acá tenemos a Matías y a estas 3 muchachas con cáncer. También por la paz del mundo, que cese las desgracias originadas por el huracán que azota Florida. Yo quisiera orar por la paz del mundo, pero está profetizado que las cosas se van a poner peor antes de ponerse mejor. Así que yo oro porque la gente reciba el Evangelio antes que sea demasiado tarde. Y para que la gente reciba el Evangelio, ¿cómo creerán si no hubiera quien les predique, verdad? Ustedes que escuchan estos mensajes debieran llevarlos a otras personas para que la gente vaya a la Biblia antes del cementerio. Gracias, mi Señor, por este día que me das en compañía de mis seres amados. Amén, dice María Cervera. María Cervera dice: pido por mis hermanos. Y, bueno, no está mal orar por la paz, pero ya sabemos que esto va a estar de mal en peor. Pido por mis hermanos y hermanas que su salud estén siempre bien. María Cervera. Muy bien. María Delia Castillo dice: le pido también por mi salud. Muy bien, María Delia. Salud. Misericordioso nos alimenta espiritualmente mediante los pastores que esta maravillosa iglesia virtual sin fronteras tiene. Silvia Velázquez, Gladys Hernández, María Delia Castillo dice: amén, amén y amén. Alejandro García Ramírez, ¿cómo estás, Alex? Muchas gracias. Dolores Barbosa dice: amén. María Cervera dice: Señor, te pido tu bendición para todos los enfermos de cáncer, por el niñito Matías Carrera, Marta García y Marta Murillo, mal partida, y Ronnie Roncal, Alba. Entonces acá tenemos también con cáncer
tenemos a Matías, que ya lo tenemos anotado. Muy bien. Tenemos a las dos Martas. Marta. Tenemos a Ronnie. Muy bien. También con cáncer. Tenemos mucha gente con cáncer. Muchas gracias, pastor, por tan poderoso alimento espiritual que nos compartió hoy. Amén, dice María Delia Castillo. María Cervelles dice: Señor, te pido por los ancianos y los niños. Muy bien. Ancianos y niños. Muy bien. Un gusto verlo, pastor, dice Nena Martínez Vasconcelos. Dios lo bendiga y le guarde a donde quiera que usted vaya. María Cervera dice: por los hogares que no tienen un alimento en su mesa. María Cervera dice: Señor, te pido por Lilia Luke, por Lilia. Dice: tiene un coágulo en el cerebro. Coágulo. También pide por Nicolás. Tiene Parkinson. Nicolás. Parkinson. Y Carlos Álvarez, que está recuperando de su derrame cerebral. Carlos. Derrame. Muy bien. María Cervera dice amén. Laura Cárdenas dice sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Dice Javi. María Cervera dice: Señor, te pido por los exámenes que se tiene que hacer mi hermano Carlos Cervera, salgan todos bien. Muy bien. Carlos Cervera, salud. Muy bien, seguimos ahí. Patricia Gomero Ríos, ¿cómo estás? Dios te bendiga. María Cervera dice: Señor, te pido por las personas que no tienen un techo donde cobijarse, por los discapacitados. Magda Jiménez, ¿cómo estás? Y por, dice María Cervera, por la armonía en los hogares. Por los hogares, los homeless. ¿Y quién más decía María? Dice techo, homeless y por los discapacitados. Sí, tenemos... muy bien, y entonces los de YouTube no los puedo ver porque no salimos en YouTube hoy, pero lamentablemente esta semana, el lunes no salimos totalmente y hoy no salimos en YouTube, pero seguimos al aire. Vamos a seguir peleando la buena batalla. ¿Oramos? Amante y poderoso Padre que moras a la altura de los cielos, Señor, tú eres Dios sobre toda la tierra. Queremos agradecerte por nuestros familiones, el familión de Eleuterio, el de Amaro Galvez, el de María Cervera, el de María Delia, el de Janet, el de Laura. Padre, tenemos aquí la familia, el familión de Javi. Javi se va a tener una intervención de colonoscopía el lunes 14 a las 7:30. Padre, oramos por él, por los médicos que lo van a atender y por su recuperación. Oramos también por la salud de la familia Amaro Galvez. Oramos por las personas que tienen cáncer, como Matías, Martas, las dos Martas, Ronnie. También, Padre, oramos por Ana, Norma y Mariela. Padre, que tú puedas ayudarles no solamente con el trámite del cáncer, sino el tratamiento, sino también, Padre, con la recuperación. Señor, tenemos gente como María Cervera, como María Delia, que necesitan que tú operes en ellas y asegurarles la salud física. Que tú puedas cuidar de los niños, de los ancianos, de Lilia Luke con su coágulo en el cerebro, Padre. De Carlos por su derrame que se está recuperando. De Nicolás, Padre, con el Parkinson. De Carlos Cervera, que está tomando unos estudios de salud. De los que no tienen un hogar, de los que están discapacitados, de los que no se pueden comunicar, Padre. De los hogares, que tú puedas traer unidad, paciencia, Padre. Señor, San Pablo profetiza que el Espíritu dice que en estos tiempos va a haber ansiedad, como nunca la hubo, dice el profeta Daniel en el capítulo 12, como nunca lo hubo. Pablo dice: se apartarán de la fe
porque por su ansiedad o su falta de control emocional terminan escuchando doctrinas de demonios que van caminando a una reunión y se les mete en la cabeza de que hay que hacer algo y emocionan a toda la gente y distorsionan la congregación, Padre, con mentiras, con problemas que no existen, porque en su cabeza están llenos de ansiedad, de problemas familiares, matrimoniales, de problemas con sus hijos, y sin darse cuenta, Padre, inocentemente o engañados por el demonio, se tornan a crear problemas que son naturales, que no tienen mayores situaciones, pero Padre, el corazón detiene la verdad y la predicación del Evangelio creando inútiles problemáticas en la congregación, en el hogar, en el matrimonio, en la escuela, en el trabajo. Padre, danos reposo, Señor. Ayúdanos a encontrar la dádiva que tú nos mandaste, que es Jesús, y vivir de acuerdo al Escrito está, sin crear más doctrinas ni tradiciones, Padre. Como dice Pablo en Timoteo 4. Que podamos entender los 3 niveles espirituales de 1 Timoteo 4, Padre, expresados en tu palabra del 1 al 5, del 6 al 10 y del 11 al 16. Padre, bendícenos para que podamos oír al mensajero que tú tienes, que es Cristo Jesús, y que ese Jesús nos pueda dar el oído para oír lo que el Espíritu dice a su iglesia, a nosotros, para que podamos tener el reposo final de aquella creación que tú estás llamando a tener en estos días, Padre. Un día, un Señor y un Espíritu, como Juan decía en el capítulo 1 de Apocalipsis, para poder ver al Jesús que camina entre las 7 lámparas que son sus iglesias. Dios, este pueblo te adora, este pueblo te alaba, este pueblo te busca, Padre. Sana nuestra tierra, sella este pueblo, Padre, con el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a escuchar la verdad, a entender la verdad y a ser sellados por la justicia, la santidad y la lealtad a ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el lunes que viene a las 7 de la mañana por el mismo canal. Cuídate, chao, chao. Feliz semana. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré.
necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame